días a todos y bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar sobre tendencias legales, lactancia materna en el trabajo. Hoy nos acompañan de la firma Baker & McKenzie María Cecilia Reyes, asociada de la firma. Sus áreas de experiencia es en Derecho Laboral General, Procedimiento Laboral, Acuerdos Laborales, Liquidación de Empresas, Seguridad Social Integral y Atención de Trámites Administrativos ante las autoridades laborales y de migración. También está con nosotros Alexandra Silveira, asociada de Baker & McKenzie. Su área de experiencia es en Derecho Laboral Individual, Migratorio, Seguridad Social Integral y Atención de Trámites Administrativos ante las autoridades laborales y de migración. Quiero darle la bienvenida a los que ya están conectados. Vamos a iniciar nuestro webinar el día de hoy y no sin antes recomendarles, si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat, que María Cecilia y Alexandra al final responderán algunas de las preguntas que hayan enviado los participantes. Bienvenidos a todos y de nuevo gracias a María Cecilia y Alexandra. Bueno, buenos días a todos. Después de la presentación, pues les cuento un poquito. Varios de ustedes que están acá nos conocen ya. Alexandra es asociada médica del equipo laboral, lleva en Baker ya 13 años y es especialista en todos los temas laborales y en especial en los temas de movilidad de empleados y inmigración. Yo, que les estoy hablando, María Cecilia Reyes, llevo en Baker 13 años, soy asociada senior del departamento laboral y digamos que realizo todos los temas que mencionaban antes. La idea hoy es que vamos a empezar como a dar como una abrebocas al inicio de todo el tema de la maternidad, de la lactancia, para centrarnos en el título de este webinar, que es la lactancia materna en el trabajo. Entonces lo tengo con Alexandra, quien va a empezar con el tema del transfer de la maternidad y la lactancia materna. Gracias, María Cecilia. Bueno, como les comentábamos, tenemos una agenda preparada para hoy, en donde queremos revisar el plan histórico de la maternidad y la lactancia materna como el punto de partida, revisar cuál es la normatividad aplicable en este momento frente a la maternidad y a la lactancia, hacer un repaso general del fuero de maternidad y el fuero de lactancia para entrar ya en el tema principal, que son las tareas amigas de la familia lactante, pero no laboral. Entonces, a título de antecedente, vemos que el tema de la maternidad y la lactancia materna ha sido un punto importante y un poco central en nuestro legislador. La primera actuación legislativa en pro de la protección a la maternidad se dio en el año 1938 con la Ley 53, donde se consagraba ya una licencia remunerada por maternidad a cargo del empleador y se establecían unos permisos de lactancia dentro de la jornada laboral. Ese es el punto de partida y vemos que con el Código Sustantivo del Trabajo, ya era en 1950, ya se empieza a regular lo que hoy en día conocemos como la licencia de maternidad y de lactancia. Este tema fue realizado recientemente en el año 2017 y regulado en la ley 1822, donde se amplió la licencia de maternidad ubicándola en 18 semanas y 20 semanas en casos de parto múltiple y se mantuvo los descansos para la lactancia y la protección a la maternidad. Hoy en día vemos que el marco normativo de esta licencia y estos fueros surgen de la Constitución Política de Colombia del año 1991, donde en su artículo 43, digamos, básicamente lo que dice es que las mujeres no pueden ser sometidas a ninguna clase de discriminación y durante el embarazo y después del parto vamos a hablar de una especial asistencia y protección del Estado. Perdón, yo hago una
interrupción por lo que están diciendo, que se está escuchando un eco. Y no sé razón de qué. Por favor, los que me están comunicando que tienen un eco, me pueden informar si ya se solucionó. No. ¿Será por eso que no? Es posible que computador llore. En este momento, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor? ¿Suena mejor? ¿Aló? Sí, yo creo que nos va a tocar que hable, o sea, habla normal, pero te van a escuchar desde este, pareciera que el problema es aquel, ¿ok? Vas a escuchar un poquito de retorno aquí. Pero no importa, ¿vale? Se escucha un poquito de retorno, pero es para que nos escuchen mejor. Listo. Disculpen aquí la interrupción, pero ya solucionamos el inconveniente. Sí, por favor. Listo. Bueno, y como les comentaba, el marco normativo que tenemos actualmente vigente está en los artículos 236, 38, 39 y 40 del Código, que fueron recientemente regulados en la Ley 1822 del 2017. Toda esta regulación que tenemos en el Código Sustantivo hay que acompasarla con los pronunciamientos de la Corte Constitucional de los años 97, donde empezaron la mayor parte de estos pronunciamientos, al día de hoy. Entonces, básicamente, ¿qué ha dicho la Corte? Que la estabilidad laboral reforzada para la mujer embarazada o lactante existe, e incluso ya no es únicamente una estabilidad laboral, sino ocupacional, porque aplica para casos incluso de mujeres contratadas por contrato de prestación de servicio. También vemos que la tutela se ha considerado procedente para el pago de la licencia de maternidad, y que la Corte ha establecido que la licencia de maternidad y lactancia no es un simple descanso remunerado, ni tampoco es otra prestación económica a la que tienen derecho las mujeres, sino que constituye una de las manifestaciones más importantes de la protección especial por mandato expreso de la Constitución, como ya lo vimos. Hay que hacer una diferenciación entre lo que es el fuero de maternidad y el fuero de lactancia, entendiendo que el primero es el que se extiende desde que el empleador conoce el estado de embarazo de la trabajadora y hasta pasados 3 meses después del parto, periodo durante el cual el empleador no puede despedir a la trabajadora sin permiso previo del Ministerio de Trabajo donde se acredite una justa causa. En cambio, en el caso del fuero de lactancia, se establece que desde que la trabajadora se reintegra a sus funciones de la licencia y hasta que el bebé cumpla 6 meses de nacido, la mujer tendrá una protección, pero aquí en este caso no habrá una presunción de que el despido es con ocasión a la maternidad o a la lactancia, sino que en este caso es a la trabajadora quien le corresponde probar que el despido se efectuó por su condición de madre lactante. Y aquí es muy importante que tengan esto en cuenta porque es una pregunta que nosotros tenemos muy recurrente de nuestros clientes, si durante la lactancia las empleadas se pueden despedir o no sin justa causa. Entonces, en línea con lo que dice Alexandra, básicamente la protección legal, digamos la presunción que uno está despidiendo a una mujer en razón a su embarazo, a su parto, opera hasta el 3er mes de nacido del niño. Y en la práctica, dado que la licencia es 17 o 16 semanas después del parto, pues sería hasta que vuelva de la licencia, pero no más allá de eso. Digamos que cuando la mujer sigue lactando hasta el 6º mes, ahí ya no opera la presunción legal y la empleada le tocaría en un evento de despido sin justa causa probar ante un juez que fue en razón a la lactancia, en razón a la maternidad, que está siendo terminado su contrato de trabajo.
Correcto. Tenemos también que la Corte Constitucional ha incluso extendido al padre la protección, este fuero, cuando la madre no trabaja y depende económicamente, pues, del padre. También tenemos que la Corte ha manifestado en diversos pronunciamientos que la licencia de maternidad y lactancia aplica aún ante los casos en los que el empleador no conoce el estado de embarazo. Y digamos que aquí hay que hacer una reflexión muy importante, porque la mayoría de los pronunciamientos durante los últimos años han estado en línea con esta afirmación. Sin embargo, este año, en el 2018, la Corte profirió una sentencia de unificación donde cambia un poco esa tendencia y cambia un poco ese criterio y establece que el conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora es determinante y crucial para determinar la posible existencia del fuero o no. Esta es una sentencia donde básicamente la Corte lo que dice es que si el empleador conoce que la empleada estaba en estado de embarazo, pues evidentemente procede la protección. Si hay dudas sobre si conocía o no el estado de embarazo, pues procede la presunción legal de que el despido se dio con ocasión a la condición de embarazo de la empleada, y en caso que no sea así, le corresponde al empleador probar que no conocía el estado de embarazo o que ese despido no ocurrió por ese motivo. Pero si no hay conocimiento, dijo la Corte, que en ningún caso opera el reintegro de la trabajadora. Entonces, ese es un pronunciamiento muy importante, porque nos cambia un poco cuál ha sido la tendencia en los últimos años, estableciendo que el fuero no es absoluto y que no opera cuando el empleador no conoce la condición de embarazo de la trabajadora. Ya entrando un poco más en el tema de lo que es el fuero de maternidad y lactancia, hagamos un recuento de en qué consiste esta protección. Entonces, el fuero de maternidad es una protección constitucional con la que cuentan las empleadas en estado de embarazo, en la que no pueden ser despedidas durante el periodo de gestación ni durante el periodo de la licencia de maternidad, porque cuando ocurre ese despido, se presume de pleno derecho que ese despido ocurrió por razón del embarazo. En esta medida, cuando un empleador quiere despedir a una trabajadora en esta oportunidad, debe pedir una autorización previa al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo la otorga únicamente cuando se evidencia y se prueba que ha habido una justa causa para terminar el contrato de trabajo. El Código establece también que hay una indemnización para los empleadores que incumplan con su obligación de mantener a la empleada vinculada durante este periodo, y es una indemnización de 60 días del salario. Esta es una indemnización que es una sanción que se le impone al empleador por incumplir, digamos, con esta protección y no garantizar el derecho al trabajo de la mujer en estado de embarazo que cuente con este fuero de maternidad. Como les decía, esta es una protección que opera durante el estado de gestación y hasta la terminación de la licencia de maternidad. Y aquí hay un punto importante, y es que si bien vimos que en el 2017 se extendió la licencia de maternidad hasta 18 semanas, la misma ley no fue modificada en el sentido de extender esta protección durante el mismo tiempo de la licencia de maternidad, sino que se estableció que la protección operaba durante los 3 meses siguientes a la fecha de parto. Y si vemos eso en la práctica, la licencia de maternidad es incluso más larga que ese periodo de 3 meses. Exacto. Y entonces en la práctica, digamos que esa sección de la norma no cambia, siguen los 3 meses, tengo una licencia que excede, y pues eso ¿qué implica? Pues que igual así el periodo de protección termine antes de que se acabe la licencia, pues yo tengo que esperar que vuelva la empleada a reintegrarse a su trabajo para, de ser el caso, si quisiera, proceder con la terminación de su contrato de trabajo sin justa causa. Entrando en el tema de la lactancia, vemos que la ley también busca garantizar que la empleada tenga unos descansos durante el mes 5 y 6 de vida del bebé, para que se pueda garantizar la lactancia materna y la madre pueda darle de comer a su bebé.
En este caso, digamos que si bien sigue existiendo una protección a la madre lactante, ya desaparece la presunción del despido por causa de la maternidad o lactancia. Entonces, como comentaba María Cecilia, en este periodo, cuando ocurre el despido de la trabajadora, ya le corresponde a ella probar que el despido fue discriminatorio y que fue con ocasión a su condición de madre lactante. En esta medida, durante este periodo, no hay que pedir autorización previa al Ministerio de Trabajo. Y la indemnización de los 60 días que comentábamos hace un momento operará siempre y cuando se pruebe que el despido fue discriminatorio y fue con ocasión a la condición de madre lactante de la trabajadora. Acompasado con el tema de la lactancia y de la protección que quiere dar el legislador a las madres que están en este proceso de lactancia, es que se crean las salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral. Aquí, pues, si bien sabemos que estas salas amigas, digamos, se implementaron ya y se regularon en una ley del año 2017, específicamente la ley 1823, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que el Ministerio de Salud y Protección Social, incluso antes de la vigencia de esta ley, había expedido unos manuales y unas recomendaciones para que los empleadores implementaran de forma voluntaria estas salas amigas de lactancia materna. Esa recomendación que hacía el Ministerio de Salud iba de la mano con un documento COMPES, el 113 del año 2007, donde se promovían los permisos remunerados de lactancia, buscando como establecer un objetivo que se promueva la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del bebé. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2012 expidió un programa, un manual técnico para la implementación de las salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral, donde si bien no existía la obligación legal de los empleadores de implementar estas salas, ya empezamos a ver cuáles eran las recomendaciones que hacía el Ministerio frente a estas salas y cómo debían manejarlas los empleadores. Entonces ya esto se convierte en una realidad en el año 2017 con la ley 1823, donde se establece ahora sí la obligación de los empleadores de implementar estas salas en el lugar de trabajo. Aquí es muy importante hacer una claridad y es que el objetivo de estas salas es promover que los empleadores dispongan de un espacio con el cumplimiento de unos lineamientos y requisitos técnicos que ya vamos a ver, donde se garantice que la empleada tendrá un lugar donde pueda extraer la leche materna y conservarla. Y esta sala, digamos que no constituye de forma alguna una guardería donde la madre pueda llevar al hijo a darle de comer, ni tampoco sustituye la obligación de dar el permiso para que la madre durante los meses 5 y 6 de vida del bebé pueda salir media hora, 2 veces al día a dar de comer a su bebé. Sí, es un poco como para que tengan en cuenta que es una posibilidad, o sea, yo tengo la obligación de implementar estas salas amigas de lactancia, pero eso no me exime como empleado, y eso lo dice la norma claramente, de seguir dando la hora en total del día de lactancia a la mujer que tenga un hijo todavía que no haya cumplido hasta los 6 meses de vida. Entonces sí, es como para que tengan eso claro. Entonces la ley nos estableció como una puerta de entrada para saber quiénes son los obligados a cumplir con esta obligación de implementar estas salas. Entonces para el sector privado se estableció que las empresas que tuvieran capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos, que para el año 2018 son 1.171 millones de pesos, estaban obligadas. También no estaban las empresas que tuvieran un capital inferior a estas sumas, tuviesen vinculadas a más de 50 empleadas mujeres. Y ahí son empleadas directas de la empresa.
Esta ley empezó a regir desde el momento de su publicación, que fue el 4 de enero del año pasado, del 2017. Pero la implementación, la obligación de establecer estas salas no fue inmediata, sino es una obligación de implementación progresiva. Entonces, la misma ley estableció unos plazos para que las empresas puedan adecuar sus instalaciones y contar con estas salas. Entonces, tenemos que para el caso de los empleadores privados con más de 1.000 empleados, tendrán 2 años desde la publicación de la ley para implementar estas salas. Entonces, estas empresas con más de 1.000 empleados deben tener estas salas implementadas para el 4 de enero del año 2019. En cambio, para los empleadores con menos de 1.000 empleados, la obligación se estableció con un plazo de cumplimiento de 5 años. Entonces, tenemos que esas empresas tendrán hasta el 4 de enero del 2022 para implementar esas salas. Vemos que la ley, cuando establece estos plazos, habla de empresas de más de 1.000 o de menos de 1.000, pero no reglamenta qué pasa con las empresas que tengan 1.000 empleados. Sí, es un vacío que existe, pues digamos, si alguno de ustedes tiene exactamente 1.000 empleados, pues no, la idea sería irnos con la vía más conservadora e implementarlos en el plazo del 2019. Sí. La obligación, si bien se estableció ya formalmente en el año 2017, la ley es una ley bastante sencilla, donde establece la obligación de que se expidan unos lineamientos técnicos sobre cómo deben ser esas salas amigas. Esa resolución fue expedida este año, en el año 2018, y es una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, donde recoge un poco los criterios y las recomendaciones que estaban contenidas en aquel manual del año 2012, pero la resolución no entra a tanto nivel de detalle como ese manual técnico. Entonces, digamos que en esta resolución básicamente se establecen unos requisitos generales y unos requisitos específicos frente a la infraestructura de la sala, los requisitos frente a los equipos y utensilios, los insumos y el control y registro. Entonces, en primera medida, digamos, haciéndoles como un resumen de cuáles son estos principales requisitos técnicos, tenemos que, lo primero es que la compañía debe designar un responsable de la operación de las salas amigas de lactancia. Esta debe ser una persona que se encargue de garantizar que los requisitos técnicos se cumplan, que las obligaciones de control e inspección se cumplan, porque al final del día estas salas van a ser inspeccionadas por el Ministerio de Salud y se deben cumplir con una serie de requisitos y criterios que establece este ministerio. Las empresas deben también realizar un plan de capacitación en maternidad y lactancia. Entonces, durante al menos 3 veces al año se deben dictar estas capacitaciones dirigidas a mujeres gestantes y lactantes y se debe dar la opción de que participe el grupo familiar de la trabajadora. En estas capacitaciones se debe instruir al menos en temas de lactancia, en cuanto a la extracción, conservación, transporte y suministro de leche materna. Se debe instruir también sobre alimentación complementaria y sustituta, sobre las normas que protegen a la maternidad, la salud sexual y la salud reproductiva. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? Deben diseñar un cronograma de capacitaciones y esas capacitaciones deben registrar la asistencia de los trabajadores a través de un formato y deben guardar esos formatos para poder demostrar el cumplimiento de esta obligación. Se deben también establecer mecanismos internos de difusión de la información referente a la lactancia. Entonces, las compañías deben buscar los mecanismos para promover estas comunicaciones y para difundir esta información frente a los trabajadores. En el 92 se expidió un decreto que era el 1397
donde se establecieron unas obligaciones frente a los sucedáneos de la leche materna. Entonces, esta resolución de requisitos técnicos establece que en línea con ese decreto no se puede permitir que en las salas de lactancia se haga publicidad y promoción de alimentos infantiles, biberones y productos relacionados con la lactancia como extractores de leche, afiches, folletos, cartillas, ni ningún otro elemento asociado con la lactancia que sea con carácter publicitario. Entonces digamos que aquí no podemos hacerle propaganda a una empresa en específico ni a determinados productos, sino que debemos en ese punto, digamos, ser bastante neutros. Y en línea con eso, pues no se pueden aceptar muestras gratis ni donaciones de leches artificiales infantiles ni de alimentos complementarios de la leche materna. Ni tampoco podríamos recibir gratificaciones ni ningún tipo de incentivos financieros o materiales de las compañías que producen y comercializan los alimentos infantiles. Digamos que esta obligación va de la mano con el hecho que este es realmente un espacio donde la trabajadora debe poder salir un poco de ese espacio de trabajo, entrar como en un ambiente un poco que le genere un poco más de calma y se sienta relajada para poder llevar a cabo el proceso de extracción de la leche materna que será dada con posterioridad a su bebé. El espacio pues debe tener unas adecuaciones físicas. Aquí, digamos, el tema de infraestructura en la resolución no es tan específico, pero sí se establece a grandes rasgos que debe ser un lugar privado, alejado de espacios con polución, de espacios insalubres, ruidosos, húmedos, y debe estar alejado de lugares de basuras y residuos. Debe ser un espacio adecuado para que las personas que puedan hacer uso de esta sala se sientan cómodas. Entonces, aquí en este punto la resolución deja a disposición de la compañía que haga un cálculo y determine cuántas personas considera que pueden llegar a hacer uso de esa sala y con base en esa proyección que haga la compañía se establezca el tamaño de la sala. Este espacio debe tener una muy buena iluminación, ventilación y mesas y paredes que sean de fácil limpieza y desinfección, y se debe contar con al menos un lavamanos y un baño cercano a la sala. Debe tener también una nevera con un congelador, donde los frascos de donde se vaya a guardar la leche materna puedan ser conservados, preferiblemente de forma vertical para evitar cualquier goteo o desperdicio de esta leche materna. Y deben establecerse muebles como sillas, mesas que sean cómodas, que sean también de fácil limpieza y desinfección para que las madres puedan en ese espacio hacer la extracción de la leche. En definitiva, todos estos requisitos técnicos se deben garantizar y se deben probar a través de unos formatos de limpieza y control que deben tener las compañías, donde se establezca quién hizo la limpieza, quién hizo el control, en qué horario y con qué frecuencia se realiza. También se deben tomar controles de las temperaturas de las neveras para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Estas salas, con todos estos cumplimientos de estos requisitos, se deben inscribir en la Secretaría de Salud del municipio donde se encuentre la sala. Y para ello la resolución nos trae incluso un modelo de un formato de seguimiento del funcionamiento de las salas amigas que pueden ser adoptados por las compañías para que tengan una carta de navegación sobre cómo revisar el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Acompasando un poco lo que establece esta resolución con el manual del año 2012, digamos que son requisitos similares, son requisitos que no se contradicen los unos con los otros, pero hay unos puntos específicos que no trae la resolución, que sí trae el manual, que creemos importantes contarles que existen, porque
En la medida que este manual técnico fue expedido por el mismo ministerio que expidió la resolución, eventualmente se puede exigir el cumplimiento progresivo de estas obligaciones más detalladas conforme a los términos del manual del año 2012. Entonces tenemos, por ejemplo, que en este manual se establecieron 4 puntos, como 4 requisitos muy específicos, donde se hizo especial énfasis por parte del Ministerio al punto de establecer una documentación soporte para demostrar el cumplimiento de esas obligaciones adicionales. Y eso es lo que queremos compartir en este punto con ustedes. Entonces, uno de esos requisitos que establecía este manual era que las compañías contaran con una política de sostenibilidad que permita lograr que estas salas amigas pues sean sostenibles en el entorno laboral con el paso del tiempo, de forma que se establece no solamente la obligación de los empleadores de garantizar el espacio y de las condiciones de salubridad, sino que las mujeres gestantes, madres en lactancia, familias y comunidad empresarial tengan una responsabilidad compartida en el uso y el mantenimiento adecuado de estas salas amigas. Entonces, para ello es importante que se brinde un acompañamiento a las trabajadoras y se oriente a las madres frente a la forma de utilizar esa sala y los equipos dispuestos en ese espacio por parte de la compañía. En el manual en algún punto se estableció la recomendación de que los empleadores aplicaran periódicamente una encuesta de satisfacción a las empleadas que usen estas salas como un mecanismo para entender qué puntos habría que mejorar o qué acciones adicionales se pueden implementar por parte de la compañía. Y esta política de sostenibilidad también se recomendaba que fuera acompañada de un plan de acción donde se estableciera de qué forma se iban a implementar las recomendaciones que se hicieran o los puntos que se rescataran de esas encuestas de satisfacción de los usuarios de la sala. Frente a los medios de difusión de la información, que eso ya lo miramos, se hizo mucho énfasis en el manual sobre la importancia de hacer uso adecuado de los medios de difusión de la información sin hacer ningún tipo de propaganda a ningún producto en específico, sino buscando orientar a las trabajadoras sobre cómo debe ser la alimentación de sus hijos y cómo debe ser el proceso de lactancia materna. Frente al espacio físico, se hizo mucho más énfasis en el manual sobre los requisitos específicos, incluso llegaron al punto de establecer el tamaño que debían tener estas salas. A esa especificidad pues no llega la resolución, pero puede ser un documento guía cuando las compañías, si ustedes quieran implementar estos espacios en sus lugares. Allí encuentran qué tipo de espacio necesitan. De hecho, recomiendan incluso que sea un espacio de 4 metros cuadrados cuando mínimo. Se establece que las neveras deben ser de 150 litros. Entonces, digamos que si bien no estamos obligados a cumplir al pie de la letra este manual, creemos que esto es un documento que sirve de guía y los puede orientar, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una obligación relativamente nueva y que la mayoría de las compañías no cuentan con estos espacios dispuestos en sus instalaciones. Estos básicamente los principales elementos y requisitos que establece este manual, que consideramos importante revisar a la luz de la resolución que está vigente. Ya para cerrar, creo que también vale la pena que revisemos el tema de qué pasaría si no se implementan estas salas y no se cumple con esta obligación. Entonces, digamos que si ustedes ven la resolución lo que establece y los anexos de la resolución es que hay el cuestionario que les hablaba Alexandra, va a haber un cuestionario que las encargadas de hacer ese cuestionario van a ser las secretarías de salud. Como lo hemos visto en la práctica, y de hecho el mismo formato lo tiene el anexo, es que es un cuestionario donde básicamente se responde sí o no están cumpliendo en línea con todo lo que acabamos de decir, y hay como una parte al final donde dice qué pasa en caso de que y digamos es una sumatoria de preguntas.
y en el evento en que las preguntas no sumen menos de 50, entonces, digamos, las acciones que se toman son acciones más preventivas y digamos, de corregir la situación y volver a hacer la visita, que implementación de multas o sanciones para la empresa. De hecho, nos llamaba mucho la atención, si se dan cuenta, esa resolución está expedida por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo no aparece por ningún lado y de hecho la resolución únicamente establece que las Secretarías de Salud van a hacer cruces de informaciones con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Sociedades, la UGPP y la DIAN, y en ningún lado se menciona el Ministerio de Trabajo. Conversamos que eventualmente se pudiera considerar que estas salas amigas de la lactancia fueran parte de las obligaciones laborales y del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, y que el ministerio considerara que podría implementar las sanciones generales que existen para el incumplimiento de obligaciones laborales de hasta 5.000 salarios, pero eso lo vemos bastante remoto porque no nos parece viable, porque la ley no establece ni da facultades al Ministerio de Trabajo en este sentido, ni la ley ni la resolución mucho menos. Entonces no vemos que el ministerio vaya a tener competencia para sancionar en este sentido. Nada, les dejamos estas inquietudes, vemos que han habido varias preguntas. Sí. Desde que empezaron a preguntar, entonces la idea es poderlas responder para contarles un poco, antes de proceder a las preguntas. La ley traía una sección que decía que el Ministerio de Hacienda iba a implementar unos incentivos. Esto todavía no ha ocurrido. El Ministerio de Hacienda, hasta donde tenemos conocimiento, todavía no ha emitido ningún pronunciamiento, ninguna norma al respecto. Entonces, esa sección de la ley está pendiente todavía por definirse. Bueno, listo. Entonces, efectivamente sí tenemos muchas preguntas, algunas que son más aclaraciones que otra cosa. Empezando entonces, por ejemplo, Edgar nos dice, quiere hacer una aclaración en que si en teoría no se debería despedir hasta que el bebé cumpla 6 meses. O sea, quiere tener esa claridad. Sí, lo pueden terminar cuando el bebé haya cumplido 6 meses o 5 meses. Ya han pasado el periodo de protección legal, que es después de los 3 meses. Y en la práctica lo que les queríamos como decir es que en todo caso, como la empleada no está sentada, sino que hasta que vuelva de la licencia, que eso ocurre cuando tenga después de las 17 o 16 semanas, dependiendo de si se toma 2 semanas preparto o una, entonces es en ese momento que ya podrán terminar el contrato de trabajo sin justa causa. Y digamos, si la trabajadora siente que eso es por discriminación, ella tendrá que ir y probarlo en un proceso. Y en ese caso, pues no hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo ni aducir una justa causa para poder terminar ese contrato de trabajo. Ok, listo. Lisette nos dice, en relación a la extensión al padre, si la madre no trabaja, pero no es beneficiaria del trabajador en el sistema de seguridad social, ¿puede la empresa proceder a desvincular al trabajador padre? Nuestra posición es que para hacer valer este nuevo fuero, debe ser la madre, si la madre debe cumplir con los 2 requisitos: no estar empleada y además ser beneficiaria del sistema de seguridad social del esposo o compañero. Ok, listo. Ruth, cuando el parto se da antes de tiempo y el bebé es prematuro, ¿cómo se debe tener esto en cuenta para el tema de la lactancia? Cuando el bebé es prematuro, la ley lo que prevé es una extensión de la licencia de maternidad y se toman en cuenta la fecha en la que nació el bebé frente a la fecha estimada del parto y se suman esas semanas al periodo de la licencia de maternidad. Sobre la lactancia no hay nada. Digamos que la lactancia seguiría las mismas reglas de la regla general frente a otras mujeres que hayan llegado a término en su parto. Listo. Robinson nos dice, entiendo que la ley 1823 no especifica los lineamientos técnicos que debe tener las salas amigas. ¿Cuál es entonces la normatividad posterior a la publicación de dicha ley? Esa es la resolución 2423 del Ministerio de Salud y Protección Social, que fue expedida el 8 de junio de 2018. Allí se establecen los parámetros técnicos para la operación de las salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral. Bien, Cristóbal Monterrosa. Cuando hay varias sedes de trabajo, ¿se tendrá que poner una sala de lactancia en cada sede?
la ley no dice nada de eso, o sea, la ley lo que habla es que debe existir una sala de maternidad, no lo dice, eso estaría sujeto a interpretación y la verdad, eso está, el Ministerio de Salud todavía no lo ha aclarado. En principio, sí, la idea de digamos, toda la idea de esto es que se incentive la lactancia materna en el lugar de trabajo y esto es básicamente una política pública que tiene el Ministerio de Salud relacionada con el tema de que el porcentaje de la lactancia materna hasta los 6 meses es, digamos, relativamente bajo, no llega al 40%. Entonces, es un poco incentivar el tema. En línea con el espíritu de la ley y para responder, digamos, esa pregunta un poco como más aterrizada, uno podría llegar a pensar, y esto de nuevo no está en la norma, que si yo tengo un número en cada sede significativo de mujeres y más aún si están en periodos de lactancia, yo debería poder implementar y darles a estas mujeres sus espacios de las salas amigas de lactancia. Bueno, también quieren otra claridad en cuanto al tema de las 50 empleadas. Dice que si se cuenta en total las 50 empleadas, en total de la población o por cada sede que tenga la empresa. La norma dice total, o sea, la norma no diferencia por sedes, no diferencia, o sea, una empresa y para que tenga una razón social, que tenga contratadas laboralmente con cualquier tipo de contrato de trabajo, tampoco diferencia si es fijo, indefinido, por obra, a 50 o más trabajadoras, tiene la obligación. Así las tenga distribuidas en diferentes partes del país, en diferentes sedes, esa es el único requisito. Listo, Cristóbal. ¿Se puede establecer una sala de lactancia comunitaria a la que accedan varias empresas, por ejemplo, de una misma torre empresarial? No, esto es una obligación individual. De hecho, esas salas amigas parecidas a lo que está diciendo Cristóbal ya venían siendo implementadas. Esto empezó como una iniciativa gubernamental, no a nivel empresarial, sino a nivel de guarderías, para que las mamás fueran, y a nivel público. Entonces, la idea en esta ocasión es que los empleadores y cada empresa tenga la obligación individual y de cumplir con los requisitos de establecer con eso dentro, en principio, de acuerdo con la resolución, dentro de la sede de trabajo del lugar de trabajo del empleador. Bueno, otra pregunta también como en el tema de compartir, pero entonces dice, cuando se tiene empresa que presta servicios, por ejemplo, hoteles o clubes, y se quieren compartir para los clientes, ¿qué requisitos o exigencias adicionales se deben tener? O si es posible hacer extender ese servicio a los clientes que vayan a un hotel o a un club. Lo podrían hacer, pero no es obligatorio y no es, digamos, en línea con lo que establece la ley, la resolución. Sería como una potestad que dentro del servicio hotelero del club lo quisieran hacer, y ahí sí convendría mucho revisar el tema técnico, o sea, si van a ofrecer ese servicio, que por lo menos desde el punto de vista técnico tenga el tema de salud y establecido por el Ministerio de Salud de lo que les contaba Alexandra durante la presentación. Sí, porque realmente la obligación es respecto de las empleadas. Ya extenderlo es un tema, como decía María Cecilia, potestativo, y habría que revisar los lineamientos técnicos para que estas salas cumplan con esas normas mínimas de salubridad. Listo. Felipe, ¿puede la trabajadora en licencia de maternidad presentar su carta de renuncia y como empleador debe aceptarla o buscar la protección del menor? ¿Quién es Felipe? Felipe Rodríguez. Felipe, pregunta corchadora. No, eso hubo una sentencia, si no estoy mal, en la que básicamente se trató ese tema. Nuestra posición, digamos, y fue, para los que no la conocen, fue así tal cual, o sea, la trabajadora renunció y después, de hecho, si no estoy mal, pero un reintegro, porque la Corte lo que decía era que, pues básicamente, lo que se estaba protegiendo era al menor, al niño que está por nacer, más que la trabajadora. Y en esa medida se tenía que asegurar que tuviera un mínimo vital, la trabajadora, eso por la protección del menor. Nosotros creemos que a raíz de la sentencia que les decía Alexandra, la SU de este año, eso se revaluó un poco y es una sentencia de unificación, entonces esperamos que la Corte se siga yendo por esa vía.
Y digamos que definitivamente la voluntad de la trabajadora sí tiene que jugar un papel importante, y si la trabajadora es la que renuncia, pues en principio todo en lo que se basa la norma del Código Sustantivo, que es que la terminación se haya dado en razón a una discriminación o en razón al estado de maternidad, no existiría. Entonces, en esa medida sería viable que la trabajadora renunciara y no habría lugar a reintegro ni a pedir permiso en el ministerio. Sí, e incluso esa sentencia de SU establece que en los eventos en los que no opera reintegro cuando el empleador no conocía el estado de embarazo, la Corte hace una especial mención y dice que la empleada puede hacer uso, la exempleada hacer uso del pago que recibe a título de liquidación final de acreencias laborales y afiliarse como trabajadora independiente y garantizar así la atención médica durante el embarazo y seguir cotizando para que pueda recibir la prestación económica durante la licencia de maternidad. Entonces, de forma tan expresa como lo hace la sentencia, nos daría a entender que, digamos, ese criterio fue reevaluado y que se prevé otra alternativa cuando no procede un reintegro. Listo. Bueno, David nos dice, ¿cómo procede el fuero en parejas del mismo sexo? En el caso que fuera una pareja hombre-hombre, ¿a cuál de los dos se le otorgaría licencia de maternidad? Si es que se le otorga. Y si es necesario informar al empleador que se encuentra en proceso de adopción para gozar de esta estabilidad laboral. Digamos que eso no se ha tratado a nivel ley, definitivamente se ha tratado a nivel de sentencias de las Cortes. Digamos que ahí no, definitivamente, como para contestar, creo que una de las preguntas es, no se le daría la licencia a las dos personas, se le daría la licencia a uno de ellos y es el que demuestre, digamos, que está a cargo del menor. En el tema de la lactancia, pues tendríamos que revisarlo, la verdad, pues no, creo que en este caso no habría lugar a la lactancia, pero a la licencia de maternidad sí uno de ellos tendría derecho a la misma. Listo. ¿Quieren hacer una claridad? Parece que no les quedó muy claro el tema de la fecha límite de inscripción ante la Secretaría de Salud. Dice, debe ser del 4 de enero de 2019 en caso de empresas mayores a 1.000 empleados, ¿sí? No, la obligación existe ya. Sí, digamos, la obligación ya existe y los términos de ley no son para registrar, sino para implementar y cumplir con la obligación. Parte de esa obligación, naturalmente, es informar a las secretarías de salud. Entonces, digamos que habría que esperar a enero del próximo año y ver si ya las secretarías de salud tienen implementados los procesos de inscripción y en caso que no los tengan, igual toca cumplir con la obligación e implementar el espacio de la sala lactante. Sí, tengan en cuenta que esto es una fecha límite, o sea, no para aclarar, no es que desde el 4 de enero vayan a tener que empezar, sino que ustedes tienen a más tardar, para los que les aplican los más de 1.000 empleados, a más tardar el 4 de enero para implementar las salas, para implementar todo el tema técnico y de salubridad que les contamos de la resolución, y entre esos para registrar las salas ante la Secretaría de Salud. Bien, Sandra nos dice si es posible que el empleador pueda optar por la opción de otorgar medio tiempo de la jornada laboral a las mamás lactantes para reemplazar la adecuación de las salas de lactancia. No, no es posible. Es una obligación que existe y no, digamos, la ley no otorga ninguna opción diferente a la implementación de las salas. Sí, definitivamente no se podría. Listo. Milena nos dice, cuando se le termina el contrato a una persona y esa persona no sabe que está embarazada ni la empresa y después de su retiro de la misma se da cuenta que lo está, teniendo un tiempo de más o menos 1 mes a 2 meses, ¿hay alguna sanción? Pues es lo que hablábamos hace un rato sobre la sentencia de unificación que salió este año y nos cambió un poco, reevaluó un poco ese criterio y la Corte en esa oportunidad, en esa sentencia de unificación, que es una sentencia, digamos, que tiene
como un peso un poco más importante que una sentencia de tutela, porque aquí lo que hace la Corte es reevaluar todos sus criterios y establecer cuál va a ser su tesis a seguir. Ahí fue muy clara la Corte y dijo que cuando el empleador no tenía conocimiento, nunca operaba el reintegro, porque no se le puede hacer culpa, pues digamos, no se le puede trasladar esa responsabilidad si actuó de buena fe y no sabía ni conocía el estado de embarazo de la trabajadora. La indemnización que establece el código de los 60 días de salario opera cuando el despido ha sido discriminatorio. Y el despido naturalmente es discriminatorio cuando el empleador conocía la condición de la trabajadora y pese a ello tomó la decisión de terminar el contrato. Entonces, si ni siquiera la trabajadora lo sabía, yo creo que en ese caso no opera ningún tipo de sanción, ni de reintegro debería operar. Bueno, Liz Adriana nos hace una pregunta de cómo se debería cumplir lo de las salas amigas cuando los trabajadores, bueno, las trabajadoras en su mayoría no están en la sede, sino que laboran permanentemente en instalaciones de diferentes clientes. Muy buena pregunta. Pues sería la obligación, ustedes la implementan a pesar de que tengan trabajadoras que estén en el área comercial permanentemente y no estén en la oficina, tengan teletrabajadores, tengan trabajadores que no estén en el lugar de trabajo, la obligación se debe implementar en las oficinas o en el lugar de trabajo del empleador. Sí, la obligación es poner realmente, digamos, sí, la obligación es poner a disposición de las trabajadoras, sí. Ya que las trabajadoras en la práctica no vayan hasta la empresa a usarla o no la terminen usando, es un tema que definitivamente se tendrá que evaluar en cada caso, pero la obligación es que ustedes implementen la sala amiga con independencia de esos temas con las trabajadoras y poner a disposición que ellas tengan ese espacio. Bueno, aquí tenemos un caso muy puntual de Lisette, que nos está diciendo, si una empresa tiene más de 1000 trabajadores, pero tiene sucursales a lo largo del país, se debe hacer por cada sucursal, así el número de mujeres en cada sucursal no sea mayor a 30. No en línea con una respuesta que ya... Con la anterior, pero si eran 50 y si en cada una tenían que hacer sedes, pero como ellas es a nivel país. Sí, no, lo que es en línea con la respuesta anterior y es básicamente, la ley no habla de sedes, no habla de que el empleador tenga o más de 1.500 salarios mínimos como capital. O más de 50 trabajadores. O si tiene menos de ese capital, más de 50 trabajadoras, ¿sí? Hace esa diferenciación y es una diferenciación a nivel empresa que lo tenga que hacer o no. Ahora, ¿cuántas salas amigas se tengan que hacer si ustedes tienen sedes, eso no lo dice la norma. Y habría que entrar a evaluar caso por caso, pues, qué tendríamos que hacer. En principio, bajo la norma, pues tendríamos que tener una sala por empresa, pero la norma no aclara eso. Sí, se habla de la norma, lo que dice son instalaciones del empleador, no habla de nada.